Vamos a ir a Colosenses. Seguimos en Colosenses, una carta muy importante. Colosenses capítulo 2 y verso 14. Hemos estado hablando al respecto de los beneficios que Cristo es para los creyentes y hemos visto la posición o el estatus que poseemos en Él. Pero ahora quiero llevarlos a una verdad que es impactante en cuanto a las leyes eternas del Evangelio y las leyes del reino. Este principio, si lo llegamos a comprender y a desarrollar y activar en nuestras vidas, le puedo asegurar que su vida nunca volverá a ser igual. Nunca. Ahora, pero una de las cosas que he visto a través del tiempo, por lo cual muchas personas no entran a nuevos niveles o a cambios en sus vidas, es porque no están dispuestos a o no desean cambios. Nos acomodamos tan fácilmente en la existencia que tenemos una frase célebre que nos lleva a ser mediocres y es: así estoy yo bien. Cada vez que usted y yo decimos esta frase, es que así soy yo, o así yo nací, o yo así estoy bien, déjeme decirle, usted está poniendo un punto a su existencia para vivir mediocremente el resto de sus días. Son palabras que parecen muy humildes, pero la realidad es que son palabras o expresiones que simplemente van a detenernos para no entrar a nuevos niveles. Veo a Jesús llegando a varios lugares en su ministerio, en las varias ciudades que él estuvo. Y hubieron algunas ciudades que tuvieron una actitud totalmente distinta y donde él llegaba, wow, abrazaban su presencia, abrazaban los milagros y Jesús hacía cosas grandes. Mas sin embargo llegó a una ciudad llamada Gadareno o Gadara y estaba ahí un hombre que dice que tenía alrededor de 2000 demonios encima. Porque le quiero contar que los demonios sí existen y están operando. Y una de las razones por las cuales las personas no pueden soltar ciertos pecados o tienen ciertas conductas que ellos mismos saben que van en contra de una naturaleza, no es por su propia voluntad, sino porque atrás de eso hay un reino de tinieblas que está operando para que las personas no sean libres. Y cuando Jesús llegó a Gadara, es interesante que aquel hombre que tenía años de estar perturbando la ciudad entera, porque dice que quien pasaba ahí lo perseguía, lo correteaba, la gente tenía miedo de pasar. Lo habían atado con cadenas y el hombre tenía tal fuerza sobrenatural que rompía las cadenas y vivía en una condición precaria el individuo. Llega Jesús y cuando Jesús llega es interesante que los demonios le dijeron: oh Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Porque has venido a perturbarnos. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice: me llamo Legión, que significa 2000. Y el demonio le dice: si nos vas a echar, por lo menos déjanos irnos al hato de cerdos. Y Jesús dijo: váyanse. Y los demonios se fueron en los cerdos y dice que se tiraron en un precipicio, se hundieron en un mar o un lago que había. Pero a lo que quiero llevarlo es a la actitud de la gente. Dice que cuando vieron que Jesús había hecho tal cosa, en lugar de recibirlo y aplaudir y decir: wow, ha venido una tremenda liberación a nuestra región y vamos a ver cosas maravillosas de Dios, la actitud de ellos fue decirle: te puedes retirar de nuestro contorno, te puedes ir de acá. ¿Se puede imaginar cómo uno
porque no hablo de ellos, hablamos de nosotros, cómo uno puede quedarse en una situación igual, sin querer cambios, vivir en las mismas opresiones, vivimos en la misma esclavitud. Porque no me puede decir alguien que está adicto al alcohol que es una persona libre. Esa persona está atada. Y por mucho que encuentre placer en ese alcoholismo, le puedo asegurar que su vida está mal. Y usted conoce las noches, porque cuando el pecado ha atado a una persona, déjeme decirle algo, solo ella sabe la miseria, la ruina que vive cuando no hay nadie, cuando sus ojos se cierran, cuando llega la noche, solo esa persona puede saber la miseria que puede existir en ella. Pero por eso anunciamos que Jesús vino para librarnos de todo ello. Pero esta gente acomodada dijo: no, yo prefiero que Jesús se vaya. Le dijeron: vete de acá. Y Jesús legítimamente y gentilmente dice que les dijo: bueno, ustedes no me quieren, se van, porque Jesús nunca va a pelear con nadie. Quien quiere lo recibe, y quien no quiere nunca lo recibe. ¿Sabe usted eso que es maravilloso del Señor? Salió, y esto lo trato lo traigo a colación como un punto de ver la realidad de nuestra actitud natural, de que preferimos lo cómodo, lo viejo, preferimos la atadura, preferimos quedarnos en la situación en la que vivimos, en lugar de entrar a una esfera sobrenatural donde los cambios se producen. ¿Qué desea usted? ¿Quiere cambios o quiere estarse donde está? Es una pregunta legítima que todos nos tenemos que hacer. ¿Desearía cambios en su vida? Quisiera ver que en su caminar la mano poderosa de Dios esté obrando a su favor, y que usted pueda ver cómo Él se va glorificando en su vida. ¿O prefiere vivir siempre en la misma atadura de ese mismo pecado, de esa misma situación, de esa misma miseria, de esa misma pobreza, de esa misma ruina, de esa misma enfermedad? ¿O se está dispuesto a levantar y decir: se acabó esto, me voy a levantar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús voy a triunfar? Usted lo escoge. Y por eso quiero traerle estas verdades. Dice en el capítulo 2, verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero que nos llama la atención es que dice que anuló una acta de decretos que había contra nosotros. Esto es importante saberlo, porque si un creyente necesita o quiere ser una persona victoriosa, debe entender la legalidad o la veracidad de los decretos divinos. Este libro no se escribió para privarle a la gente de vivir bien en esta tierra. Por el contrario, este libro se escribió para que pudiésemos disfrutar todo lo que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Lamentablemente, los sistemas religiosos han causado de este libro un libro de tabúes, un libro de opresiones, un libro de negación. Mas sin embargo, le quiero decir, esta es la única verdad que produce verdadera libertad. La única. Esta es la única verdad que lo lleva en relación con Dios. La única verdad. Si usted en algún día oyó de tabúes, si usted oyó de opresiones, si usted oyó de conceptos que en lugar de disfrutar la vida lo han privado, déjeme decirle algo: no ha oído el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo esta palabra: el ladrón vino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan, mis amados hermanos, no mediocremente, sino que la tengamos sobreabundante. ¿Lo cree usted? Pregúntele al que está a la par suya: ¿qué tipo de vida estás viviendo? Porque este libro produce vida en abundancia. Este libro, en lugar de privarme, me da la libertad. Ahora, lo que muchos le llaman privación, déjeme decirle, esa es mi libertad.
Porque es maravilloso cuando este libro precioso nos enseña cómo vivir santamente delante de Dios, disfrutando de todas las cosas sin tener que caer en esos pecados que en lugar de ayudarme, me destruyen a mí mismo. Usted sabe que la ley del pecado en la Escritura fue escrita no porque Dios quería privar a los hombres del pecado, sino porque Dios sabe que el pecado es el único agente que te puede depravar. ¿Sabía usted eso? Esta es una verdad bíblica. En la ley del pecado en la Biblia existe no porque Dios quisiese privarnos a nosotros de las cosas maravillosas de la vida. Eso es lo que la gente ha querido conceptuar, pero eso no es cierto. Dios estableció una ley del pecado por una sencilla razón, porque el pecado es el agente que deprava la naturaleza humana. Lo deprava a tal índice que el hombre puede convertirse en algo peor que un animal. ¿Sabía usted que nosotros nos hicieron, Dios nos hizo de tal manera, pero podemos llegar a convertirnos totalmente irracionales por el pecado? Y digo esto porque esta acta de los decretos es toda una verdad bíblica que estaba en contra de nosotros totalmente. Y estaba en contra porque ni una buena obra puede quitar el pecado del hombre. Hay algunas personas que conceptúan que después de que hicieron unas grandes sanganadas en la vida, pretenden que después, ayudando al pobre, ayudándole al anciano, haciendo buenos gestos, que le felicito que alguien los haga, entonces Dios me va a perdonar. No, amados, no existe tal cosa en la ley divina. La ley divina dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios, todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de mí mismo también. Pero lo maravilloso de esto es que esta acta de los decretos, que era contraria a nosotros, que nos descalificaba para poder heredar la salvación, porque, como insisto, no hay ningún tipo de obra que pueda darme el derecho de entrar a la eternidad, ninguna. En esa verdad entonces encontramos que hay una acta de decretos bíblica, porque es bíblica. El asunto es que hay dos reinos, y estos dos reinos caminan por la misma verdad. Le quiero hacer saber que el reino de las tinieblas, la ley que utiliza para operar es esta misma ley. Hay un individuo que se llama Anton Levi, o Levi, escribió la Biblia satánica, y sus 10 mandamientos están basados en esta verdad. Simplemente son opuestos. No robarás, dice roba. No perdona, no odiarás, él dice odia. En los mismos, solo que los invirtió, los mismos pensamientos. En esa Biblia satánica están todos los conceptos que en este libro hay, él los está ahí puesta. Pues si no sabía, existe, ¿ok? Para algunos que creen que el diablo no existe, esa es la peor mentira que usted pudo haber creído. Pero es interesante que esa acta de los decretos, el asunto es que es una acta espiritual, como dijo Dios allá en el libro de Éxodo, o Deuteronomio, perdón, capítulo 28, cuando habla de la vida y la muerte. Moisés le dice: la vida está acá y la muerte está allá, escójanla ustedes. El mismo libro puede dar vida y el mismo libro puede dar muerte. Por eso es que muchos creyentes no entran a la plenitud, porque creen que este libro, con cerrarlo, se acabó el asunto. Esta es una ley espiritual. La crea uno o no la crea, la acepte o no la acepte, seguirá siendo una verdad eterna que rige y gobierna sobre los hombres. Punto.
En los Estados Unidos todavía se siguen preguntando por qué hay cada día más asesinatos, más muertes, más matanzas en los centros comerciales, en las escuelas, en todo lugar. Sépalo, es fácil entender. Ellos sacaron a Dios de su sistema y han corrompido su sistema de tal manera que hoy la muerte y la desgracia están en medio de ellos. Y no hay medio de pararlo. Porque esta acta de la ley divina, si el maligno la tiene gobierno sobre ti. Efesios capítulo 2 dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, óigalo bien, capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que estando muertos en delitos y pecados, dice que el espíritu del aire era quien nos gobernaba. O escuche, leámoslo mejor. Capítulo 2 de Efesios. Eso no nos la podemos perder. Capítulo 2 de Efesios. Dice, y él, verso 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne o de nuestras pasiones y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces este decreto o esta acta de los decretos declaraba que por naturaleza los hombres estaban bajo el gobierno y el derecho de Satanás. Préstele atención. Una vez viene Cristo, esta acta de los decretos, viene Jesús y le dice al diablo: dámela. En esa acta de los decretos, no crea que está todo lo que le he dicho, pero también hay otro tipo de acta de los decretos. Y si usted lee los 10 mandamientos, encontrará que en el segundo mandamiento hay una verdad que dice: los pecados de los padres los visitaré hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa acta está en el lado de las tinieblas, y el maligno sabe que tiene derecho sobre personas, sobre familias, sobre naciones, sobre regiones. Tiene derecho porque en esos lugares se han hecho prácticas que le han hecho todo lo que ese libro dice que no se debe de hacer, como sucedió en Haití. Hace unos 20 años, en el periódico La Gaceta o La Gazette de Montreal, en una de sus páginas culturales hablaba que el país de Haití, en una ocasión, los sacerdotes vudú, brujas y el presidente de la nación sacrificaron una cerda inmensa. Ahí está la fotografía, donde ellos le dicen: te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestra tierra, te entregamos todo lo que somos a ti, Satanás. Ahora, no se pregunte por qué la situación es tan precaria en esa nación. Y esa acta la tiene el reino de las tinieblas. Pero en ese lugar también hay actas que pertenecen a las regiones donde nosotros veníamos o venimos. Familias que no se dieron cuenta, nuestros antepasados que tuvieron la actitud de enriquecerse ilícitamente a través del alcoholismo, la prostitución, la vida de adulterio, la vida ilícita y sexual, la consagración a las deidades regionales. Todo eso produce un acta de los decretos que se incrementa, que es contra nosotros, porque la ley divina dice que cualquiera que sea idólatra, los pecados de esa generación caerán en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Está conmigo? Esa acta de los decretos
se incrementa dependiendo la situación. Hace unos días hablábamos con alguien en España y la pregunta era: ¿cuál es la razón por qué estemos sufriendo tanto? Y en una ocasión, estando cerca de la Gran Vía, una avenida principal de la ciudad de Madrid, es interesante que uno de los bancos nacionales, o el Banco Nacional, cuando usted lo ve por fuera, es un edificio muy lindo arquitectónicamente, pero tiene una característica, que tiene unos elefantes grandes, unos rostros de elefante pero gigantes, pero todos los colmillos los tienen quitados. Tiene varios alrededor, es un edificio bastante grande, pero los colmillos los tiene quitados y solo tiene pedazos. En una ocasión, caminando por allí, me llamó la atención, el Señor me hizo ver que es raro que los elefantes no tengan los colmillos. El Banco Nacional, un banco de reserva que no tiene colmillos. ¿Qué es lo valioso de un elefante? Los colmillos. Esa nación hizo un pacto en algún lugar que desconozco, pero eso es simbólico a la razón por la cual, a pesar de estar en un mundo donde pueden surgir y ser grandes y tienen una economía bárbara, grande, siempre estarán en la escasez, porque hay una acta de los decretos que ha puesto en la posición a la nación que siempre va a ser saqueada de todos sus recursos. Eso no me lo inventé, me gusta la historia y me gusta estudiar. Y empecé a ver cuántas actas de los decretos hay en contra de las personas, de las naciones. Y por eso es que muchos lugares, aunque están en la peor de las miserias, no tienen la habilidad de poder ver su situación. Por eso es que hay personas que están con los dos pies, hermano amado, ya casi en el mismo infierno, y no se dan cuenta, no pueden salir de su situación, porque esa acta de los decretos es tan fuerte que los tienen atados totalmente. Algo así como sucede en el libro de Malaquías, capítulo 3. Un capítulo muy interesante para entender esto. Y por cierto, todo Malaquías es interesante. Antes del capítulo 3 dice que el profeta está viendo una visión espiritual, y de repente dice que ve a unos carpinteros llegar y le pregunta al ángel: dime qué son esos carpinteros. Y el ángel le dice: son los enviados del Omnipotente que vienen a quebrar los 4 cuernos que han tenido atada a la nación israelita. Cuando usted ve la historia, va a encontrar cuánta decadencia, cuánta miseria, cuánto dolor, cuánto sufrimiento la nación judía atravesó en ese proceso. Pero la visión espiritual es que había un acta de los decretos que había dado derecho a 4 cuernos, dice la escritura, que tenían atada la ciudad y no podía ser quebrantada. Podían tener buenos medios como los tenemos acá, que tenemos excelentes recursos sociales, tenemos excelentes recursos de la nación para poder ayudar a los desvalidos, tenemos recursos lindos para ayudar a los jóvenes, mas sin embargo tenemos una de las provincias donde más asesinato o suicidio de jóvenes tenemos. Tenemos una provincia donde tenemos tantos recursos y tenemos tanta disponibilidad, mas sin embargo vemos cómo la saquean, cómo le roban y cómo nuestros hijos no salen de su mismo estatus. Tiene que haber algo aquí, hay un decreto. Y cuando alguien, como los creyentes, por eso es que la iglesia fue llamada a ser sabia, y Pablo dice ahí en Colosenses: ruego a Dios que les dé sabiduría e inteligencia espiritual, para que no veamos la situación de nuestros días como simplemente un proceso de la sociedad. Tenemos que entender que aquí hay algo en lo espiritual, que ese algo tiene que ser derribado, y los únicos que tienen esa sabiduría, como dice el libro de Daniel,
cuando los santos se levantan, se les va a dar el poder de poder destruir las obras del infierno. ¿Lo cree usted? ¿Hay aquí algún santo de Dios? Esa acta de los decretos es vigente. Pero es interesante que Jesús en la cruz, ahora lo dejo sin el acta, ya dejemos el acta. Dice que es contraria, pero que Jesús vino, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Si algo la iglesia debemos de comprender es el valor que el sacrificio de Cristo tiene. Eso no es mera tradición ni tampoco son fiestas. La cruz de Cristo tiene un impacto en lo espiritual y en la historia de la humanidad tan importante, que los únicos que podemos darle el valor y levantar la verdad de esa cruz es la iglesia. Por eso es que Dios ha traído y ha hecho siempre los mismos moveres espirituales, porque cuando un grupo de personas llamados a levantar la verdad del evangelio decayeron y no se propusieron levantar la cruz como la única verdad que salva a los hombres, sino que se pusieron a exaltar a hombres, empezaron a exaltar a sus ministros, empezaron a exaltar sus templos, empezaron a exaltar lo que tenían, se equivocaron, porque lo único que la iglesia debe de exaltar en esta tierra es a Jesús y su sacrificio. ¿Lo cree? Es lo único. ¿Por qué la cruz? La cruz es el punto de partida, es el lugar donde la humanidad se decidió el destino de la humanidad. En esa cruz no estaba el buen hombre que lo estaban crucificando. Jesús nunca dijo ni se dio la pretensión de ser buen hombre. Jesús nunca vino y se pretendió ser la buena persona. Jesús vino allí y dice que como el Cordero de Dios fue a la cruz. ¿Por qué como Cordero? Porque el Cordero de Dios era el único que podía por su sangre perdonar todos los pecados de la humanidad. Mire qué interesante. Cuando la cruz se levanta, Pablo en sus días ya se empezaba a ver el mover de lo peligroso, porque el problema de la iglesia es de que a veces nos quedamos admirando las pequeñeces y no viendo lo grande de Dios. Pablo advierte en 1 Corintios y dice: yo les digo una cosa, sea anatema todo aquel que niegue a Cristo y la cruz de Cristo. Anatema significa maldito. ¿Por qué para Pablo era tan crucial eso? Por una sencilla razón. Porque Pablo dice: por ninguna causa yo me voy a avergonzar de esa cruz. Por ninguna causa voy a avergonzarme, porque todo inició por ese sacrificio en la cruz. Todo. Pablo dice al contrario: la exalto. No como punto de adoración, sino como punto de entendimiento y de inteligencia. Porque yo sé que en esa cruz, esa acta de los decretos que me es contraria, Cristo, no solo Él fue crucificado, sino que Él dice que Él mismo agarró esa acta y la clavó en la cruz, declarándole al reino de las tinieblas: no tendrás más gobierno sobre esa acta. Punto. Por eso es que las naciones no necesitan un nuevo sistema social para salir de su ruina. Necesitan a Jesús. Es lo que necesitamos, a Cristo. Cuando llegamos a comprender esto, vemos que la cruz del Calvario se convierte en el punto de nuestro éxito y de nuestra gloria. ¿Dónde parte la vida de un creyente? Cuando reconoce que murió. ¿Dónde está el éxito a través de toda nuestra vida? Recordando que en ese sacrificio Jesús pagó por todos nuestros pecados. En ese sacrificio Él nos sanó. En ese sacrificio quitó nuestros dolores. En ese sacrificio quitó las cadenas. En ese sacrificio quebrantó todo. Pero hay algo que quiero contarle.
el hecho ya es legal. Porque no hay punto donde podamos dudar y decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no sucede? ¿Y por qué yo sigo en esta posición? Hace un tiempo atrás el Señor me permitió entender por qué cosas o por qué muchas situaciones no suceden entre los creyentes y la cruz. Y hay una palabra que dice la Biblia: aquellos que por la fe agarran las promesas de Dios. El hecho de la cruz, indudable. Históricamente ya se dijo todo. Pero el asunto ahora es la fe que la iglesia necesita, los creyentes necesitamos tomar. Porque en esa cruz todos los decretos que el maligno tenía en contra mía ya fueron crucificados. Ahora el asunto es que yo me puedo quedar como hicieron los discípulos cuando Jesús estaba crucificado, y cuando los veía, Jesús mismo les dijo: no lloren por mí. Puedo quedarme contemplando el magnífico hecho del sacrificio, o puedo tomar la determinación de apropiarme de los beneficios de la cruz. Pero la decisión es mía. La decisión es mía. Y dice la Escritura que habiendo hecho esto, Jesús dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. No dice que los crucificó, porque todo lo que fue crucificado se le da redención. Al diablo solamente lo avergonzaron. En otras palabras, por eso que usted va a encontrar en el relato bíblico, antes de Jesús ir a la cruz, la agonía y el conflicto espiritual que se dio, porque el maligno estaba haciendo todo lo posible porque Jesús no llegara hacia la cruz. Una vez Jesús toma la cruz, es crucificado, espiritualmente se le es quitado al diablo todos los decretos de las naciones. Le voy a contar algo. En el infierno, los decretos espirituales que eran en contra de las ciudades, de las naciones, de las familias, fueron crucificados en la cruz. Todos. Pero tenemos un pequeño detalle que hay que aclarar. Uno de los problemas que surgen en esto es como cuando hubo la liberación, o cuando el presidente Abraham Lincoln escribió la tercera enmienda a la Constitución, o 13ª enmienda a la Constitución americana. En esa Constitución, en la 13ª enmienda, se hablaba de la liberación de todas las personas de raza negra. La esclavitud fue abolida. Fue abolida totalmente. Pero no porque se escribió la ley, en los próximos 5, 10, 15, 20 días, ni en los próximos 15, ni 20, 30 años, la ley fue cumplida. Se necesitó de hombres como Martin Luther King, que habiendo reconocido que en la 13ª enmienda de la Constitución estaba la libertad de su pueblo, se necesitó de un hombre como él para levantarse y caminar por las calles y salir de un púlpito, porque él era un predicador. Salió de las calles y empezó a decir: la 13ª enmienda de la Constitución habla de la libertad de mi pueblo, por lo tanto vamos a ser libres. El sueño de aquel hombre en las calles, anunciando que un día un afroamericano iba a ser presidente de la nación, parecía absurdo cuando él lo anunció, pero llegó a ser.
Porque alguien tiene que tomar la actitud. La ley fue escrita, está establecida, pero habrá algún violento. Por eso Jesús dijo: el reino solo los violentos lo arrebatan, porque la ley está establecida, pero se necesita gente que quiera salir de la comodidad para aprovecharse y arrebatar lo que Dios ya nos entregó. ¿Lo acepta usted? ¿Cuándo usted va a aceptar que en esa cruz la miseria de la pobreza ya se le quitó a usted? ¿Cuándo vamos a aceptar que los decretos que eran contrarios ahora en la cruz ya fue puesta, y que lo único que yo tengo que hacer es por la fe apropiarme de los derechos que el Hijo de Dios me entregó a mí en la cruz? Es lo único que necesito. ¿Lo cree? Martin Luther King caminó a través de eso. Los hermanos Wesley en el siglo XIX fueron tremendos hombres de Dios. Fueron la razón por la cual Inglaterra no fue invadida y no fue destruida. Y eso está dicho en la historia de la nación. Porque cuando todos los ingleses, en su mayoría, eran gente miserable, vivían en unas condiciones pésimas de pobreza, se levantaron dos hombres creyendo el acta había sido quebrantada, y creyendo el decreto de la cruz, y empezaron a anunciar a toda aquella nación. Y lo maravilloso es que en aquel entonces había una élite eclesiástica, pero estos dos se levantaron locos y entendiendo que para Dios no hay élites eclesiásticas, para Dios no hay pobre y no hay rico. Para el Señor, la misma sangre que perdona al rico perdona al pobre. La misma sangre que lleva al cielo al hombre más ruin lleva al hombre más correcto. La misma sangre, la misma sangre. Oye, eso es maravilloso. Se levantaron y empezaron a pelear en sus días. Empezaron a predicar un evangelio que cambia la mente de las personas. Los adúlteros dejaron de ser adúlteros, los borrachos dejaron de ser borrachos, las cantinas empezaron a cerrar, los bares cambiaron su oficio. ¿Por qué? Porque habían dos individuos que entendieron: mientras que el diablo le siga mintiendo a la gente, diciéndole: yo tengo el acta y no vas a salir de mis manos, la gente va a seguir en la misma miseria, hasta que alguien se levanta y dice: eso es mentira. La 13ª enmienda de la nación americana, de la Constitución de la nación americana, pasó algunos cuantas décadas y generaciones antes que fuera efectiva, hasta que alguien, y ese alguien puede ser tú en tu familia. Deja de ver tú las situaciones de tu familia en la misma situación. Son 20 años y la misma ruina. Óigame, levántese. En la cruz ya fue todo pagado. No puede usted seguir diciendo que la enfermedad que tuvo su tata, su abuela, su madre es la misma enfermedad que usted tiene y la va a acariciar. Porque le quiero contar algo: en esa cruz, en las llagas de Jesús, su sanidad ya es una realidad. Usted no tiene que sufrir la misma miseria que vivieron sus padres, porque usted es un hijo de Dios. ¿Se atreve a arrebatarlo? Cuando la gente empieza a levantarse ahí, todo empieza a cambiar. Porque estos individuos acá, yo puse este lado como el reino de las tinieblas, estos individuos acá siguen diciéndole a la gente: no te dejo, no te dejo. Y lamentablemente, por el susurro de esa mentira, la gente está detenida, porque de este otro lado tienen otra técnica, pero es increíble. Le dicen a la gente: el de la cruz es mentira. El de la cruz, eso es puro cuento. El de la cruz, esa es una historia creada por la gente. El de la cruz no puede ser el Hijo de Dios. El de la cruz
Lo que te quieren es meter a una iglesia, cambiarte el pensamiento para que hagas lo que ellos dicen. Esas son las técnicas de estos ingratos. Esas son las mentiras que en particular en mi vida oía en mi mente cuando a mí me hablaban del evangelio. Yo decía, esos tipos me quieren quitar la fiesta con lo fiestero que era yo. ¿Y quién cambia una noche de parranda por estar metido en una iglesia, verdad? Yo no la cambiaba. Estaba muy buena la parranda. Y de todas las demás miserias, yo cuando me hablaban del evangelio, yo decía, usted está loco, yo no me voy a meter en eso. Yo no me daba cuenta que me estaban susurrando, no seas tonto, hombre. Te vas a perder los meros buenos momentos de tu vida. Si sos un muchacho, sos un joven, 19 años, no te perdás la vida. ¿Qué te vas a ir a meter en una iglesia? Y la misma mentira. Porque el diablo siempre va a susurrarle a la gente para que no salga de su desgracia. Bendito Dios que un viernes en la noche tomé la decisión. Ni entiendo lo que hice, ni sé por qué lo hice, pero sí sé que cuando levanté mi mano y acepté a Jesús, algo cambió. A aquel fiestero le quitaron las ganas de bailar. No sé cómo me lo quitó Dios, porque yo era bailarín de primera, pero hermano, me lo quitó. Aquel que le gustaba, porque ya empezaba también con el traguito, también de repente ¡pac!, me lo quita Dios. Todo me lo quita. Y empecé a ver que ese ingrato del otro lado era un mentiroso, farsante, un individuo que solo venía a robar, a matar y a destruir. Y que ahora tenía ya la verdad de Cristo y me salvó. Entré por lo menos a la salvación. Pero me tomó algunos años, por causa que muchos en este lado de los del reino, de los hijos de Dios, todavía siguen pensando como piensa el diablo. Cuando a alguien le hablan de libertad, es que es difícil. ¿Cómo que va a ser difícil? Le puedo asegurar que en la cruz del Calvario tiene el poder para librarte de todo. Te lo aseguro. No es difícil, pero a veces uno sigue pensando como aquellos. Y pasé muchos años bajo la esclavitud de creyentes bien intencionados, pero con la mentalidad de este ingrato. Me empezaron a enseñar, esto es para el próximo domingo, esto no lo enseño hoy. Hasta que encontré la verdadera libertad. Y ahora estoy descubriendo, y por cierto, para el mes de enero, las 3 últimas semanas de enero, vamos a estar hablando de Isaías 45. Va a ser una liberación tremenda, no se lo pierda cada domingo. Se lo estoy anunciando para que no se me quede por ahí perdido. Y después diga que estoy atado. Usted no va a ser libre. Usted no necesita estar atado. Pero viene algo interesante, que cuando uno entra en esa dimensión, ahora yo estoy acá, que yo estoy ante Jesús, su cruz. Él ya firmó. Él me dice, hijo, yo no tengo más que hacer. Eres tú el que tienes que pelear esto. Ahora tú por la fe te tienes que arrebatar las promesas que yo te doy. ¿Te atreves? ¿Alguien aquí se atreve? Porque algunos hasta para eso viven cansados, hermano. No, hermano. Yo prefiero así. Alguien una vez me dijo, yo comí frijolitos, estoy bien. ¿Cómo haces tus frijoles? Pero yo quiero carne y buen steak. No steak de 2 pesos que está jalando el mano. Y pasados los 40 ya los muelas ya no son lo mismo, ¿verdad? Los que se rieron saben lo que les digo, ¿eh? ¿O no es cierto? Voy a vivir atado y voy a ver ruin, miserable, cuando tengo a un Cristo que me dio la libertad. No. Ahora por eso, ahora que estoy conociendo a Jesús, lo conozco más, lo estoy conociendo más. Y ahora yo sé que de este lado le puedo decir a este ingrato, oíme, te despojaron. Lo que me estás diciendo es una mentira, ingrato. Te despojaron. ¿Usted puede imaginar que la iglesia se levante en una tremenda actitud de decir, se acabó? Hoy usted tiene que llegar a su casa y decir, se acabó esta miseria de mi casa. Se acabó. ¿Cómo? Se acabó. ¿Se puede imaginar que usted entrando así? Jesús dijo, donde hay hijos de paz. ¿Usted es hijo de paz? ¿Y por qué hay tanto conflicto en su casa? ¿Qué es lo que le está pasando a usted? ¿No se ha dado cuenta que el diablo metió sus manos ahí? Dígale, fuera, en el nombre de Jesús.
Porque dice, no tiene derecho. Diga conmigo, no tiene derecho. No tiene derecho porque fue despojado en la cruz del Calvario. Y cuando la Biblia dice despojo, déjeme decirle algo. Todo lo que ellos tenían, no crea que los ángeles, esos querubines de Dios gigantes, llegaron, óyeme Satanás, me das todo lo que tienes. No, mi hermano. ¿Usted ha visto alguna vez cómo es una orden de allanamiento? ¿Ha visto usted alguna vez una orden de allanamiento? Por lo regular casi siempre eso lo ejecuta un equipo más diestro en el tema. Aquí son el SWAT. Tipo llegan con tremendas ametralladoras. No sé si alguna vez los ha visto. Usan unos martillos gigantes y como ya tienen la orden, no crea que llegan tin tin. No. Ellos no llegan así. Hacen una sola cosa, llegan por lo menos dos con una cosa así gigante, hermano, y entran. ¡Boh! Y todos los que están adentro oyen un ruido increíble. Lo segundo, ¡pum! Bombas lacrimógenas para que todo el mundo quede paralizado. Y como ya tienen una orden, un decreto que les autoriza a no tener que decir como a un delincuente común que si lo agarran le dicen, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Ahí ya no se dice eso. Ahí todo lo que usted haga terminará con una bala en la cabeza, porque esa es una orden de allanamiento. Cuando la Biblia dice que lo despojaron, no crea que llegaron los ángeles y llegaron, tin, tin, ¿me pueden abrir? No. Llegaron y entraron a lo más profundo donde estaban los decretos. Y ahí donde estaban los decretos, primeramente le anunciaron y le sacaron una orden judicial divina y le dijeron, ángel de la mañana, lucero que caíste de la eternidad, te vengo a decir que hoy en la cruz del Calvario se dio un edicto donde tú ya no tienes poder ni derecho sobre ellos. Se acabó. Se acabó. Celebre a Dios por ese edicto. Óigalo, eso es maravilloso. No se me siente porque ahorita lo voy a ministrar. Y déjeme decirle algo. Cuando entraron los ángeles, agarraron no una hoja, es que ahí habían cientos de documentos de naciones, de familia. Y déjeme decirle, ahí estaba la familia González, la Pérez, la Hernández, la Suya, la Mora, la Ribeiro, la Girón, hermano. Ahí estaba y Dios le dijo al diablo, me das todo eso, porque ahora mi hijo los venció. Celebre a Dios por eso. Vamos, celebre. Celébrelo. Ahora le tengo buenas noticias. Ya se lo quitaron. Ahora usted ¿qué va a hacer? ¿Lo va a poseer o se va a quedar en la misma actitud pasiva? ¿Lo va a poseer o se va a quedar en la misma cosa? Ay, es que cuando Dios diga, o lo va a poseer. Si la próxima noche tiene que pasar las 24 horas reclamando su derecho, más vale que lo haga. Porque ahí no se valen oraciones de Señor, lo que tú quieras y lo que tú digas. No, usted lo va a arrebatar. Lo arrebata. Perdón, lo arrebata. Lo arrebata. Oh, esto es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que antes que el Hijo de Dios venga, cuando los ángeles, cuando Pedro y los discípulos vieron a Jesús partir, dice que aparecieron dos varones de Dios y le dijeron, varones galileos, ¿qué ven ustedes? Porque ese Jesús que parte volverá. Pero los ángeles dijeron algo: volverá hasta que todo sea restaurado. Tú no sabes cuán grande es el anhelo de Dios de verte a ti como un creyente victorioso.
Tú no sabes cuánto Dios anhela verte a ti, un creyente que se agarra y se posesiona y se posiciona de las herencias que Cristo nos dio. Tú no tienes ni la menor idea del deseo de Dios que tus hijos se levanten y lleguen a ser grandes. No tienes ni la menor idea. No tienes la menor idea. Esto no nació en el corazón del hombre, esto nació en el corazón de Dios. Esto fue Dios el que dijo: yo quiero verlos a ellos. Dios dijo: te voy a demostrar tinieblas, te lo voy a demostrar. Que a los mismos que has arruinado y les has robado y los has avergonzado, esos mismos te van a avergonzar a ti. Porque sabe qué maravilloso es cuando un creyente se levanta por la fe y toma la posesión de Cristo. Ahí es donde empiezan a suceder cosas gloriosas. Eso es glorioso. Y no le estoy hablando de poseer una casa, un carro, eso es baratela. Estoy hablando de posesionarnos de la herencia de los nuestros, de nosotros hoy, de nuestros hijos, y que la herencia bendita de lo que la verdad dice, que Dios visitará por 1000 años a los que le aman. Que podamos posesionarnos de tal manera que podamos dejar por 1000 años las generaciones por venir puedan tener en su historia, en su árbol genealógico. Por eso es que odio tanto el divorcio y la destrucción de la familia, porque rompe un linaje de bendición que Dios tiene. ¿Lo tomamos? Perdón, ¿lo tomamos? Mis hermanos quebequenses lo toman. Mis hermanos quebequenses lo toman. Quebec necesita a Jesús. Es la única respuesta. Es la única verdad que restaura una familia, que restaura un hogar, que restaura una nación, que restaura todo. Jesús nos está llamando, porque allá afuera hay miles de personas que no conocen este mensaje. Para muchos Jesús es Navidad, y Jesús no es Navidad. Jesús no es ni la Pascua ni Semana Santa. Jesús no es más, Jesús es mucho más que eso. Alguien tiene que levantarse y anunciar esta verdad. Lo arrebata. Cierre sus bellos ojos por un momento. Y con sus ojos cerrados, quiero preguntarle a toda persona que nunca le ha dado su corazón a Jesús. La pregunta no es si usted cree en Él. La pregunta es si le ha dado a Jesús su corazón. Y si usted nunca le ha dado su corazón a Jesús, esta es la mañana para que usted venga y entre a la etapa más gloriosa de su existencia, que es conocer a su Señor y Salvador. Si usted no conoce a Jesús y quiere hacerlo esta mañana, por favor levante su mano, cualquiera de sus brazos levante, extiéndamelo, porque quiero orar por usted. Si alguien nunca le ha dado a Jesús su vida y hoy lo quiere hacer, por favor levante su mano. ¿Hay alguien que levanta su mano? Bienvenidos, bienvenida joven. Ron Lee, ask him to use it for translation. Ahí hay otra joven. Benditas ustedes, bienaventuradas son. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida?
venga y saboree lo lindo y hermoso que es Jesús. ¿Alguien más? Creo que ahí viene. No. ¿Hay alguien más? Sí, hay un caballero que viene ahí. ¿Alguien más? Aquí hay otro varón que viene. En día de salvación celebremos. El Padre y el Hijo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Jesús? Esta es la razón de por qué estas puertas se abrieron. Tú. ¿Hay alguien más? Quiero invitarles. Es un privilegio tenerlos hoy en casa a ustedes. Toda esta familia nos gozamos porque esto es lo más bello que pudo pasar hoy. Que ustedes conozcan a Jesús. No los estoy invitando a una religión. Los estoy invitando a una relación con el Creador del universo. Y hay una ley en el libro de Romanos capítulo 10 que dice que si el hombre acepta a Jesús, confesándolo con su boca y creyendo con su corazón, Dios le da el derecho de la salvación. Y hoy quiero invitarles que repitan conmigo esta oración, diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por Cristo. Dígalo, cierren sus ojos. ¿Qué le parece si cierren sus ojos para que nada lo distraiga? Diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi vida, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús murió en la cruz para mi salvación. También creo en mi corazón que tú lo resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Padre, hoy renuncio al reino de las tinieblas que tenía derecho sobre mí. Renuncio para que tú me traslades al reino de tu amado Hijo y me des salvación. Padre, yo acepto la sangre de Jesús como la única fuente para perdón de mis pecados. Y en esa sangre hoy me declaro libre. Iglesia, levanta tus manos, vamos a orar por ellos. Padre, yo te bendigo por sus vidas. Te pido que tú los engrandezcas, tu salvación sobre sus vidas, los salves, los restaures y hagas con ellos cosas maravillosas. Yo declaro sobre ellos salvación, eterna vida, y declaro que lo que en tus manos está, nadie lo podrá arrebatar. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso al Señor por sus vidas. Vamos a una celebración más grande. Mis hermanos diáconos, por favor. ¡Oh! Vamos, celebremos. Ahora nosotros, se atreve a entrar a este mover de Dios. Dios está buscando violentos. Perdón, hay violentos acá. Hay momentos que Dios te va a invitar a intercesiones como nunca.
a periodos de oración profundos, porque te va a introducir a la esfera de arrebatar las promesas por la fe. Levante su mano, yo solo quiero empoderarlo esta mañana. Usted es un hijo de Dios. Y si el maligno le ha mentido, que no lo dudo, y si el infierno le ha hecho creer que usted nunca podrá alcanzar las promesas del reino, en el nombre de Jesús, el que venció en la cruz del Calvario, reprendemos toda mentira, todo plan contra tu vida, todo plan contra tu vida, todo plan contra tu vida que el maligno tiene. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, todo plan del infierno contra mí, hoy yo reconozco que existe, pero no va a prevalecer, no va a prevalecer ni contra mí ni contra los míos, porque hoy he entendido que ese plan tengo poder sobre él, porque en la cruz se me dio la autoridad de vencer, de triunfar, en el nombre de Cristo. Padre, ahora yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, y vengo por la fe a pedir que me empoderes con sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, voy a poseerlo, voy a poseerlo, voy a poseerlo, voy a poseerlo. Ahora vengo declarando. Levante sus manos y cierre sus ojos, por favor. Corra, pasa, vengo ordenando que en tu espíritu se encienda ahora. Que a partir de hoy tu espíritu encienda nuevos niveles. Si ya estabas encendido, se levante a nuevos niveles, aún mayores. Se encienda tu espíritu, se active tu espíritu. Que tu espíritu se levante a esta dimensión de poseer las herencias de los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que se sienten detenidas. Y cuando miras a tu alrededor, miras tanta bendición, pero tú te sientes detenido, te sientes insatisfecho. Y eso es porque tu llamado es más arriba de donde hoy te encuentras. Toma esa palabra y levántate. Levántate. Toma esa palabra y levántate. Causa que el lugar donde hoy estás detenido se caiga. Y para romper eso se necesita declarar lo que dice en el libro de Malaquías: bienaventurados los que menospreciaron en el día de las pequeñeces.
Declara conmigo: yo fui llamado para niveles más altos. Y lo que hoy tengo lo menosprecio porque es pequeño, porque es pequeñez. Lo que hoy poseo no es nada. Ahí no estará mi corazón. Vengo declarando en mi vida que voy a subir a nuevos niveles espirituales, donde voy a poseer no solo lo mío, sino lo que Dios dijo que yo voy a poseer. En el nombre de Jesús, diga: Padre, prospérame con sabiduría, con inteligencia, para poseer lo que tú tienes para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me levanto y yo voy a alcanzar lo que tú me has dicho. Corra, paso. Hay otra palabra que el Señor me trae. Extiende tu mano, quiero hacer una oración sobre tu vida. Toda palabra humana, toda palabra de toda persona en autoridad, toda palabra que impuso yugo y te trajo atadura, toda palabra de autoridad eclesiástica o espiritual, toda palabra de tus padres, toda palabra que te detuvo, aún de maestros, de jefes de trabajo, y tú la creíste, vengo ordenando que se rompa, porque esas palabras no van a prevalecer contra ti. Porque está escrito que no hay agüero, no hay adivino que pueda prevalecer contra los hijos de Dios. Y toda palabra de maldición contra ti se rompe. Y ordeno que entres en la plenitud de la palabra divina y poseas y gobiernes y te levantes a niveles de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, es mío. Diga conmigo: es mío, es mío, es mío. Dígale que está en la par suya: tu vida cambió hoy a otra nueva etapa. Celebramos. Antes de partir tenemos que celebrar.